cómo la cultura política en los Estados Unidos ha permitido la consolidación de una democracia y una cultura estratégica exitosa, consolidándolo como una potencia desde su fundación y cuál es la diferencia con América Latina. El proceso desarrollado por Estados Unidos, en especial a sus capacidades productivas y de organización, consolidadas en los principales episodios del siglo XX, que instauraron y obviamente modificaron un orden mundial, como el tema de las guerras, lo posicionaron como un referente para el sistema internacional. En diversas perspectivas se cataloga a Estados Unidos como la principal democracia, la número uno, y esa democracia es un referente a nivel global, que obviamente esa democracia está acompañado por ese desarrollo en la cultura política que sirve de soporte a su modelo de Estado, el cual está pues obviamente al tema de la democracia, y lo cual lo ha llevado a obtener un resultado exitoso y ejemplar en el tema de una cultura estratégica exitosa. Por lo tanto, dentro de este análisis se hace necesario las siguientes definiciones. Cultura política se traduce a las formas, actitudes, perspectivas que tenemos frente al entorno político y para el desarrollo del mismo. En el tema de la democracia, para autores como Aristóteles, Kant y Montesquieu, coinciden en que este modelo se da desde un objetivo de dar relevancia al pueblo y de ahí su dependencia del poder, que dentro de esas clases sociales las más afectadas tengan derecho a su validez desde su posición. La evolución del concepto de democracia lo ha logrado consolidar en una forma de gobierno y garantía para los derechos, en especial los derechos civiles y políticos. Desde el concepto personal, la democracia para este análisis se toma como una garantía de un modelo pues, que logre sustraer del Estado la capacidad para que logre establecer y gozar de sus derechos y de las libertades del individuo, bajo la eliminación de discriminaciones y bajo la regulación de un poder solo de unas personas, es decir, reconocer que el poder está en el pueblo, reconocer la democracia. Centrándose en el tema de la cultura política norteamericana, es preciso mencionar que hay un vínculo directo entre democracia, el determinado excepcionalismo norteamericano y la constitución política. De igual forma, pues se logra inferir que es la Carta Magna de los Estados Unidos quien sentó los precedentes para la democracia liberal y para la división de poderes. La cultura política norteamericana, según Thomas Diem, que es un autor, se entiende como esa percepción ante quién quiere que nos gobierne y cómo deben gobernarnos dentro de ese proceso político. La Universidad Militar Nueva Granada refiere que, de igual forma, en un entorno de análisis común se identifican tres aspectos dentro de esa cultura: liberalismo, republicanismo y etnoculturalismo. De tal forma, pasando al tema del éxito de la cultura estratégica, se debe a los siguientes cuatro preceptos. Primero, la identidad nacional e idea de nacionalismo. Tal es el caso de estudio, el nacionalismo lo entendemos como esa apropiación desde la concepción personal enfocada a un desarrollo político del Estado. Para el caso de Estados Unidos, pues los acontecimientos que sucedieron durante el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, esos episodios acompañados desde un análisis de la modernidad conllevan un concepto de nacionalismo que contrae consigo obviamente lo relacionado a la identidad nacional, que se entiende como una adherencia o desde la concepción personal a un conglomerado del objetivo del Estado, lo cual apropia al ciudadano y el alto grado de sentimiento de pertenencia. Segundo, Estados Unidos y un paradigma diverso de identidad nacional, que resalta al país desde su construcción como una forma muy distinta a las demás del mundo. Sus bases se consolidaron en la democracia y el reconocimiento a esa capacidad del individuo, esa capacidad que permite el desarrollo, es el mismo individuo quien permite su desarrollo.
Tercero, la introducción de una nueva dictonomía. ¿Qué es una dictonomía? Son 2 puntos, 2 percepciones para este caso. La primera concebida como elementos primigenios y la segunda, elementos circunstanciales. Como cuarto y último precepto se encuentra la ciudadanía y su identidad, lo que determinaron como la Nueva Roma, donde el tema del origen no es discerniente y obligatorio para crear esa relación de identidad, como es el caso de los migrantes. El tema de los migrantes, los cuales que, sin pertenecer de origen a Estados Unidos, se adhieren a esa política, a ese entorno estatal, generan esa identidad, generan esa apropiación y obviamente pues van a generar desde la ciudadanía un soporte al tema de Estados Unidos. Inclusive, y aquí entramos en un discernimiento, para muchos autores Estados Unidos es esa primera democracia en parte interna, pero en su política exterior no es democrática, sino que es invasiva. ¿Cómo se sustenta mediante este análisis y esta reseña? Si bien internamente Estados Unidos es muy democrático, las acciones que desarrollan a nivel global o las diferentes situaciones lo han desarrollado desde esa identidad cultural, desde esa apropiación a los símbolos, desde esa apropiación al Estado. Han logrado que esas actuaciones, que si bien no tienen pues una interacción tan directa con los objetivos nacionales, sean preponderantes para la defensa de Estados Unidos. Inclusive hay muchos autores, me disculpa profesora, no recuerdo el nombre en el momento, los cuales establecen que Estados Unidos, América para los norteamericanos. ¿Y qué quieren decir con eso? Que en cualquier momento los demás estados iban a estar en contra de América. O sea que es desde esa identidad como los estadounidenses nos representamos ante el mundo y esa posición de ser garantes de nuestra misma democracia y de nuestros mismos modelos. Todo esto acompañado desde un concepto de cultura cívica que también ha sido muy representativo para el desarrollo de Estados Unidos. Ahora bien, referente al tema de las diferencias con América Latina, lo primero que hay que reconocer es que Estados Unidos y los países latinoamericanos son geográficamente muy cercanos, pero esta cercanía no ha sido representativa en el desarrollo y encontramos 2 posiciones. La primera, Estados Unidos, que se presenta como un líder mundial, el cual ha tomado decisiones de peso y no solo, o bueno, especialmente en el siglo XIX fue muy preponderante en el desarrollo y en esa instauración de ese orden mundial. Ha sido un país del cual sus políticas han logrado trascender y estar inmersas en otros estados. En contrapariedad, el tema de los estados norteamericanos, somos estados que hemos estado sujetos a decisiones de otras naciones. La política exterior de muchos estados latinoamericanos están en países occidentales o en países orientales. Ahora bien, hacemos relación al tema como segundo punto de las diferencias, al tema de la constitución política. Estados Unidos crea su estado con base a la constitución política, a su constitución política, y eso le permite un desarrollo continuo, obviamente donde los debates han estado dentro de la democracia, situación totalmente contraria a América Latina. Por ejemplo, nos dice un documento del Tiempo del año 2021 que Colombia ha tenido 10 constituciones políticas, o sea que han sido 10 ocasiones que se ha necesitado de una reestructuración porque no ha sido semejante o no ha sido pertinente para el Estado colombiano. Dentro de los documentos, por ejemplo, nos establece el caso de México, que México copió el tema de la Carta Magna de Estados Unidos, pero fue una copia que fracasó porque no fue contextualizada ni al tema político, ni al tema religioso, ni al tema estructural. O sea que fue una Carta Magna que realmente no se ubicó a esas necesidades, que realmente, lo dicen los analistas, al único país que le ha funcionado esa constitución política fue a quien la originó, es decir, a Estados Unidos. ¿Y por qué traigo a colación esa situación? Estados Unidos, bajo esa Carta Magna, ha tenido un desarrollo continuo, estructural. Siguiente, los países latinoamericanos no. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Caso de Colombia, vamos desde
situaciones de conflicto interno, temas de guerrillas, pasamos a temas de Argentina, al tema de regímenes militares, seguimos de igual forma como lo fue el caso de Brasil, a una serie de regímenes o a intromisión de esos para el tiempo, de esa cultura portuguesa. Y en sí, los países latinoamericanos tenemos muchos conflictos internos. Y esos conflictos internos nos llevan a una fractura en el desarrollo político. Esos conflictos que también están por ideologías. Esa diferencia en ideologías y esa diferencia al no tener un modelo práctico para seguir nos conllevan a que se presenten ese tipo de fracturas. Diferencias entre Estados Unidos y Latinoamérica muchas, pero aquí lo principal es resaltar que es la cultura política la que sostiene un país, es la cultura política la que genera el desarrollo, es esa cultura cívica, es esa aplicación de la democracia lo que conlleva a todo tipo de situaciones. Toco aquí un claro ejemplo. El día de ayer, profesora, el presidente Gustavo Petro establece y solicita la renuncia protocolaria de sus ministros, el cual habla que por unas situaciones donde no le aprueban la reforma a la salud, invita a un estado de emergencia. No estamos respetando la democracia, porque es esa misma democracia que nos dice, es esa misma democracia que no avala una reforma, la que desde un estado de emergencia queremos pasar por encima. Un claro ejemplo que realmente la democracia es una utopía. Los mismos referentes que analizan Estados Unidos manifiestan de que no hay una democracia perfecta. Pero de igual forma eso no puede ser una pared, no puede ser un constreñimiento, no puede ser un defecto para que busquemos la democracia, busquemos la paz y busquemos una cultura política que realmente saque adelante no solo a Colombia, sino a la mayoría de estados y esos estados que han estado inmersos en situaciones de conflicto o en situaciones de dependencia hacia otras naciones. Muchas gracias.